감사합니다. Muchas gracias. El hermano que está conduciendo es del coro Gracias, pero no está pudiendo ir al coro Gracias y está en el cuartel. Yo quisiera dejarlo y no enviar al coro Gracias a él. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Es San Mateo capítulo 9. Desde el 1 yo voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, y que había dado tal potestad a los hombres. Hasta aquí hemos leído. ¿Ustedes pasaron bien el feriado de Año Nuevo Lunar? Mucho gusto. Yo, hoy a la tarde, voy a Benín. Nosotros, en el año 2013, realizando el Campamento Mundial de IYF, hemos invitado a los ministros de la juventud de aquel país, y el pastor Kim Kwang-woo había invitado al ministro de la juventud de aquel país en enero. Y él dijo que iría, había entonces informado a la secretaría de IYF, pero llegando julio, el ministro que había dicho: disculpe, yo quería ir, pero estoy tan ocupado y no puedo ir. El pastor Kim Kwang-woo fue a la sala del ministro y le dijo: en Corea, quisiera que usted vea el Campeonato Mundial de IYF en Corea, y usted verá cómo guiar a los jóvenes. Disculpe, pero yo estoy tan ocupado y no puedo ir. El pastor Kim Kwang-woo es una persona que casi no habla estando sentado. Dice que él, estando sentado, dice que decía unas veces: será tan bueno que usted vaya. Pero el amigo del ministro era hijo del presidente, vino en ese lugar, y cuando miró la situación, su amigo le dice: ¿por qué no vas al IYF? Si es posible yo iría, pero la situación no me lo permite. Entonces, bueno, yo saldría en esa situación, pero el pastor Kim Kwang-woo, sentado allí, tenía un corazón muy triste. Y el hijo del presidente vio y sintió pena. Entonces, aunque sea yo, ¿puedo ir en lugar de él? Bueno, está bien, que en lugar del ministro. Y nosotros ahora nos avisan de que el hijo del presidente en lugar del ministro vendría. Nosotros, bien, no sabíamos aquello, que cómo tratar, qué formalidad tener con el hijo del presidente, y él estuvo allí. Él, viniendo a Seúl, realizando el homestay, se maravilló en gran manera. Él había ido a muchas reuniones internacionales, siempre dormía en hoteles, pero el dormir en una casa de una persona coreana, dice que estuvo muy feliz. Los hermanos de la iglesia de Gangnam trataban también a las personas que venían al homestay. Él decía que parecía que había venido al paraíso viniendo aquí. Aquel matrimonio, esta persona abrió por entero su corazón. Yo nada había hecho bien, pero también había abierto así su corazón hacia mí. El momento en que debía
venir a Corea. Era el momento que debía ir a Inglaterra, no pudo ir. Entonces, terminado el campamento mundial, quería ir a sus vacaciones. Le dijo a su esposa, yo he visto cómo era Corea, cómo era el pastor Oxupar. El pastor Oxupar viene a venir y le iba contando. Y luego, al día siguiente, estaba preparándose para ir de vacaciones. Y su esposa, querido, si viene el pastor Oxupar. ¿Cómo? Esto no es algo debido si nosotros nos vamos de vacaciones ahora que el pastor Oxupar viene aquí. Yo no pude ir la vez pasada ni pude ir ahora. Las vacaciones son tan importantes, aunque no es importante las vacaciones. Solamente tengo un momento libre en este tiempo durante el año. Entonces, oyendo lo que su esposa le dijo, dice que se determinó en no ir. El hijo del presidente me dijo a mí, ¿cómo fuese? Empezando el campamento mundial, terminando el evento, el primer día, el hijo del presidente me dijo para ir a la sala presidencial y para saludar al presidente y yo fui. El hijo del presidente era mejor que el ministro. Al momento vi al presidente. Yo, ¿qué tendría que decirle al presidente? No conozco economía, yo conozco política, no sé nada. Pero lo único que yo conozco es a Jesucristo y yo le iba anunciando el evangelio al presidente. El presidente, oyendo el evangelio, estaba muy contento. Además, Park Jin-young y la hermana Choi habían cantado en el idioma de Benín. El presidente estaba muy contento. Y yo, eran las 9 por ahí, y vinieron los ministros. Yo me asusté mucho. Los ministros están tan ocupados. ¿A qué se debe que ha venido? Había sido que el presidente había venido. Ese día, el presidente viniendo a la IYF estaba muy contento. Comúnmente, 10 minutos, 15 minutos, máximo 20 minutos, el presidente da el mensaje. Pero en ese día, el presidente había dado su mensaje 50 minutos. Yo tenía gripe, tosía, pero la formalidad. Yo estaba atrás del presidente, debía de estar al lado del presidente. ¿No se imaginan? Ay Dios, que termine, por favor ya. Ay, que termine el discurso. Yo tosía, salía realmente, chorreaba mi nariz. Yo no conozco bien el francés, pero durante 50 minutos parecía que decía lo que decía. Repetía otra vez, repetía, sentía eso. Estaba tan contento el presidente, pero muy feliz. Cuando alguien recibe la salvación, así es lo que ocurre. Y él me invitó porque me invitaría a almorzar y yo quiero comer con usted el almuerzo. No tengo hora, pero yo he hecho la cita en el hotel. A ver, vaya a comer en el hotel con mis ministros. Y él se fue. Él es tan humilde, pero ese día el presidente había dado tantos regalos al coro Gracia. Era realmente un mantel y le obsequiamos. Todavía queda y tenemos en nuestra oficina. Si alguien desea, yo le daré. El año pasado el presidente, realmente él podría olvidarse de nosotros, pero me llamó. Y el IYF, yo quisiera hacer para que trabaje en Benín y dándome 30,000 pyong de terreno y me dijo que me daría el permiso de construcción y todo impuesto a la IYF lo liberaría. Y desde julio pasado rápidamente hemos construido por la ayuda de Dios. Realmente para construir de tal manera deberíamos de gastar 30 millones, pero nosotros de manera económica habíamos nosotros construido y realmente hemos gastado 8 millones de dólares. Y realmente en Gangnam también ofrendaron y con la ofrenda de Gangnam faltaba tanto, pero Dios nos había ayudado en gran manera.
Era conmovedor. Hasta esta mañana, muchos hermanos y hermanas, pastor, usted va a venir, use para su pasaje. Y con su corazón me daba sobres. Y yo estaba muy agradecido. Las personas, el que se conecta el presidente, ministros. El ministro ni iba a ir, pero dijo que iría, pero justamente estaba el hijo del presidente. Sentía pena y dijo que él iría. Es muy joven el hijo del presidente. Creo que tiene más edad que mi hijo, pero es muy joven. Y el hijo del presidente de nuevo participó y viniendo aquí habíamos anunciado el evangelio y ese día pensé que terminó allí y vino el presidente. Es posible, no hay un país como este. El año pasado, cuando yo fui invitado, el presidente fue a la tierra natal, fue al interior y él no tiene razón para venir al aeropuerto. Y luego me llamó el presidente. Ayer no pude ir al aeropuerto, discúlpeme. Yo soy un plebeyo, es absurdo el que me diga eso. Pero él dijo, tanto quería ir a darle la bienvenida. Yo quisiera darle de nuevo la bienvenida. Por favor, ¿podría salir un momento y entrar otra vez por el aeropuerto? Y entonces ese día, al día siguiente, salimos, entramos otra vez y el presidente se encontró conmigo. Ayer donde usted durmió, en el hotel. ¿Cómo que durmió en el hotel? No venga a nuestro palacio. Cuando vienen presidentes del exterior, nosotros lo recibimos allí. Y cuando miré, era una habitación tan grande, había varias habitaciones y nuestros pastores, 20 pastores dormimos allí. Y luego, después de todo, me habían llamado el 16 de febrero, que había acabado, que íbamos a hacer el inicio de la construcción y que el presidente vendría con la primera dama y queríamos realizar concierto de música. Por lo cual, en Bení mucha gente. Ahora Dios ha abierto el camino para que muchos reciban la salvación y estamos tan agradecidos ante Dios. Dios, el que haya conectado corazón con corazón, es increíble. Amados hermanos, en esta mañana, en nuestro corazón, hay algo que quisiera decirle a ustedes. Ustedes son seres humanos, se equivocan, hay veces que están contentos, enojados, hay veces que su hijo parece bonito, pero feo, su marido, a veces ustedes dicen, ¿por qué yo vivo con ese hombre? A veces su marido parece tan precioso, ¿verdad que sí? Delante de Dios, a veces se equivocan, a veces hacen bien. Yo, siendo pastor, leo la Biblia. Yo leyendo la Biblia, las cosas de la Biblia, no son simplemente cosas de la Biblia, sino que en Benín nosotros, sabiendo que nosotros realizamos este evento en Benín, en Zambia, se dieron, ahora supieron esto, con el presidente que deseaba realizar este evento y que nos daría 60,000 peón de terreno y ahora alrededor los países se asombran y nos invitan y yo me asombro. Todos son tan maravillosos, pero el presidente Yairo, realmente él siempre tiene ropas, pero tan humilde, como si fuera que son ropas de trabajo. Él decía, la gente, el pueblo dice, él es tan puro que por eso la economía no gira. Países, realmente el área francesa, la relación con Francia es muy importante, pero es un país que realmente tiene una relación buena con Francia. Realmente es un país que no tiene recursos naturales, es un país realmente muy humilde, pero encontrándome varias veces con este presidente, a pesar de que yo soy presidente, a pesar de que yo soy pastor, a veces soy altanero, a veces soy realmente tan soberbio, pero él, a pesar de que es presidente, tantas cosas me enseña a mí y cosas que se han conectado con él. Yo voy contando hoy en día cómo me conecté con él.
el ministro de la Juventud no pudo venir al campamento mundial y vino el hijo del presidente en lugar de él. Y el pastor Kim Jong-un no hablaba y estaba sentado ahí y decía, debería de ir, debería de ir. Y el hijo del presidente sentía pena y decía, aunque sea yo deseo ir. Yo, si me dicen no puedo ir, entonces yo me retiro. Ah, bueno, salgo. Pero el pastor Kim Jong-un no sabe hablar mucho, pero se conectó el hijo del presidente y vino a la IYF, miró el evento, estaba tan bueno, pero haciendo el homestay. En la familia coreana, sea el país que él vaya, siempre dormía en hotel, nunca había dormido en casa familia, con corazón, los hermanos que iban, de tal manera invitando aquel amor, aquella gracia, lo había cargado en su corazón y aquella hermana, mirando al hijo del presidente, cuando vayas a venir, encuéntrese con el pastor. Por favor, oiga la palabra al pastor, tenga comunión con el pastor. Aquella hermana, ahora conforme a como le dijo, él es una persona muy ocupada, pero encontrándose con el pastor Kim Jong-un, le dice, pensé que recibí la salvación, pero compartiendo con el pastor Kim Jong-un tuvo convicción. Aquella hermana, cuando usted vaya a venir, encuéntrese con el pastor. Ya sé la razón por la cual ella me dijo eso y conectándose así. Para que podamos realizar esto, Dios abrió el camino y de tal manera iba trabajando y sentía mucho agradecimiento. ¿Cómo se conecta así las personas? Dios y nosotros, Jesucristo y nosotros, encontrándonos, dándonos la mano, comiendo y compartiendo. El corazón, cuando se conecta, nosotros, cuando el hijo del presidente Benín se conectó, no fue a sus vacaciones y nos encontramos con el presidente y hemos podido hallar la gracia al presidente como eso. El presidente, Jesucristo, estando junto con nosotros, si a pesar de que está con nosotros no nos conectamos con el corazón, Jesucristo no puede hacer ninguna obra. Pero señores, mientras que vivimos la vida, esto y aquello, hay muchas cosas en esta mañana, sea quien fuera, junto con Jesucristo, si su corazón está conectado y estando en la situación en la que su corazón está conectado, varias cosas que ustedes experimentan, problemas familiares, problemas de la salud del hijo, problemas económicos y todo aquello van experimentando. Pero exactamente dentro del corazón de ustedes, cuando el corazón de ustedes se conecta con Jesucristo, estando en esa situación de conectarse con Jesucristo cuando experimentan al mismo tiempo aquel problema, delante de aquel problema, ustedes llegan a conectarse con Jesucristo y cuando tienen un mismo corazón con Jesucristo, desde aquel momento, la dificultad que les llega, sea cual fuera, el problema de Jesucristo. Ahora esto es problema de Jesucristo, no de ustedes, ¿entienden? Cuando esto viene a ser problema de Jesucristo, ya no viene a ser ningún problema. Anoche, los estudiantes de Guñuscor, había reunión en la iglesia de Kangbuk y yo me fui. En el campamento, en la casa de retiro Tedok, nosotros en el Mahanaim, terminando la graduación, viniendo a Gangnam, tardé 3 horas. Apenas, ahora había tráfico, fui a Kangbuk para cenar. Una estudiante vino para testificar que ella se internó en el hospital, pero que el doctor, esta estudiante, dice que no producía sangre en su médula, debía de recibir transfusión sanguínea y el doctor le dijo que dentro de poquito ella iba a morir. Le dio aquel diagnóstico y sentía mucha pena, tristeza. Ahora estaba recién floreciendo hemoglobinas y el porcentaje de hemoglobina
habla acerca de la cantidad de la sangre. Yo fui a la Cruz Roja para aprender acerca de la sangre y aprendí aquello. En el cuerpo del hombre, todos tienen la misma cantidad de la sangre, pero cuando les falta la sangre, se diluye porque aumenta la cantidad de agua. Y cuando uno va midiendo el porcentaje de hemoglobina, y eso se refiere a la cantidad de sangre, cuán concentrado está, cuán diluido está. Y el hombre, cuando derrama mucha sangre, tiene sed porque va ahora compensando aquella cantidad de sangre. Si circula la sangre y no tiene hemoglobina, no tiene aire y aumenta el pulso. Hay un criterio para medir la hemoglobina. Si tiene mucho y cuando está muy concentrado, se le dice 15 de hemoglobina, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Esta estudiante tenía hasta 2.5 de hemoglobina. Si es 2.5, es como que está diluido, no podemos decir que es sangre. Un día, viniendo a la iglesia, oyendo la palabra de Dios, en el corazón de esta estudiante, si yo pongo los ojos en Dios, Dios me va a ayudar. Ese corazón sentía. Y una palabra que había oído, faltaba la hemoglobina, iba muriendo y recibiendo la transfusión día tras día. Cuando ponía los ojos en Dios, si yo pongo los ojos en Dios, Dios me va a ayudar, Dios va a trabajar. Y aquel corazón empezó a surgir en ella. Y aquel corazón, la cuestión de su enfermedad, Dios me va a ayudar. Si yo pongo los ojos en Dios, Dios me va a guardar, Dios me va a bendecir. Cuando había sentido aquel corazón, ese corazón ahora llegó a tener un mismo corazón con Jesucristo. Desde aquel momento la cuestión de esta estudiante ya era problema de Jesucristo. Anoche esta estudiante había testificado. Estaba internada y luego había medido sus hemoglobinas. Dice que temblaba su corazón. El doctor se asustó de repente. Ahora tienes 10 de hemoglobina sin haber recibido transfusión sanguínea. Parece que se produce tu sangre. Ahora es normal. ¡Qué bueno! Esta estudiante se conmovió en gran manera y por no tener buena memoria, yo no puedo memorizar todo ese testimonio, pero era un testimonio que realmente nos daba gran conmoción. Había ido en India a realizar servicio. Al comienzo el ambiente no era bueno, había mucho polvo. Dice que se desmayó. Pero Dios le había ayudado y Dios había trabajado en ella. Hermanos amados, ustedes viniendo a la iglesia Canam, mediante la sangre de Jesucristo, el haberse perdonado el pecado de ustedes, y así ustedes obtuvieron perdón del pecado. Si sea quien fuera, hay alguien que todavía no lo entiende, venga junto a mí o venga junto a algunos pastores, vamos a explicarle detalladamente. Ustedes, el que hayan recibido el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo, ¿qué quiere decir? Ustedes han cometido pecado. Ante la vista de ustedes, sin lugar a dudas, son pecadores, son malos. Pero en la Biblia, Jesucristo, ¿qué nos dice a nosotros? Nos acuerda nuestro pecado y que todo nuestro pecado ha sido perdonado, que nos hemos ahora quedado perfectos. Y mucho eso está en la Biblia. Hoy en día en el pensamiento de mucha gente es pecador, pero cuando leemos la Biblia, mediante nuestro pecado, ha muerto sobre la cruz y nuestro pecado ha sido lavado enteramente. El corazón de ustedes, el pensamiento de ustedes es correcto y el que cree que su pensamiento es correcto, ahora cuando piensa que es pecador, cree que es pecador. Conforme a su pensamiento se determina. Pero entre ustedes, algunas personas, ante su vista, sin lugar a duda, es pecador. Ante su vista, sin lugar a duda, han cometido pecado ante su vista.
no solo ha cometido uno solo o algunos, sino que tiene mucho pecado ante su vista. Pero en la Biblia dice que nuestro pecado ha sido lavado. En la Biblia dice que nosotros somos justos. En la Biblia dice que somos santos. En la Biblia dice que somos perfectos. Y en ese momento, nuestro propio corazón con la Biblia va chocando. Pero, señores, confiando en su ser, experiencia de ustedes y lo van reconociendo, ustedes dirán, ¿cómo es posible? Tengo mucho pecado. Si tengo mucho, claro que tengo mucho pecado. Soy pecador. Y la persona que sigue su pensamiento, claramente, yo cometí pecado, yo he mentido, yo he robado, yo he engañado. Y yo he cometido mucho pecado. He cometido mucho pecado. Pero sin lugar a duda, yo soy pecador. Soy pecador, pero en la Biblia dice que me ha lavado, dice que no se acuerda de mi pecado y dice que como que se desaparece la nube, las nieblas, me ha lavado, ha deshecho. Ah, si la Biblia dice eso, yo he sido lavado. Si la Biblia dice que yo soy justo, es cierto que soy justo. En Romanos 3:23, todas las personas han cometido pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han cometido pecado. Sí, yo también. No puedo alcanzar la gloria de Dios. Pero luego que dice, pero mediante la redención de Cristo Jesús hemos sido justificados. Pero Jesucristo en lugar de nosotros murió crucificado y nos ha redimido. Y Dios nos dice justo a nosotros, nuestro pensamiento. Nosotros somos pecadores, pero Dios nos dice justo. Debemos confiar en nuestro pensamiento o la palabra de Dios y se determina con ello. Por lo cual ustedes, yo mediante Jesucristo, he sido perdonado. No es entender únicamente eso, saliendo de su pensamiento, el pensamiento de Jesucristo, el corazón de Jesucristo, es unirse a ello. Cuando ocurra aquello dentro del corazón de ustedes, yo he cometido mucho pecado, yo soy muy malo, yo soy muy sucio. Sin embargo, Jesucristo si me dice que yo soy justo, es correcto decir que yo soy justo. Sin embargo, si Jesucristo me dice que me ha alabado, es correcto decir que me ha alabado. Si Jesucristo dice que no se acuerda, es correcto que no se acuerda de nuestro pensamiento. Es pasar al pensamiento de Jesucristo. El sábado pasado, en el chat visual, vino el hermano Shimon Sok, es evangelista. Yo iba compartiendo con él. Yo me encontré una vez con él, no pude hablar profundamente con él. Ese día varias cosas hemos compartido en el chat visual antes de realizar la grabación. La pastora, que era la hermana, su esposa, iba compartiendo conmigo, hablábamos con el evangelista Shimon Sok, yo, en el año 2013, en invierno, terminando la cantata navideña, fui a Chincho y fui a la iglesia de Hapchon. Ese día, a las 12 por ahí, vinieron todos los hermanos de Hapchon. Y el hermano Shimon Sok vino su esposa junto a mí a llorar muchísimo. Pastor, durante 20 años de matrimonio mi marido solamente toma. Ya estoy cansada, pastor, ya no puedo seguir viviendo con él. La hermana lloraba hacia mí y yo le dije, hermana, ¿por qué lloras? No llores. Mañana a la mañana trae a tu marido. Y a la madrugada vino su marido. Me di cuenta que claramente él creía en el perdón del pecado. Tanto intentó dejar la bebida, pero pataleaba y no lo lograba. Y con solo pensar en dejar, dice que tanta rabia sentía y dolor de cabeza. ¡Ay, voy a tomar y ya! Yo le hablé acerca de Hebreos 10:14. Habiendo perfeccionado mediante una ofrenda. Y este pecador tan sucio, dice que ha sido perfecto mediante la sangre de Jesucristo. Yo cuando era pequeño, a los 15 años, no sé, creo, yo he visto cómo morían ahora los judíos y este hombre matando a muchos judíos y fue a la sentencia de la ejecución de muerte.
Y dice que él recibió la sentencia, la ejecución, diciendo Jesús, 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 así murió. Exactamente no sé, pero ahora me pongo a pensar. No sé si él creía en el perdón del pecado. Aimán, que había matado a 6 millones de judíos. Aimán también, mediante la sangre de Jesucristo, el que haya obtenido el perdón del pecado. Si él hubiese creído, sí, es posible, porque tiene poder para salvar todo pecado, aquella sangre. Ante nuestra vista somos pecadores, pero mediante la sangre de Jesucristo somos justos, perfectos, y así había dicho en la palabra. Es confiar en nuestro pensamiento o creer en la palabra de Dios. Viene a hacer eso. Yo claramente he cometido pecado. Yo he cometido mucho pecado. 1000 cosas, 10.000 cosas. No me acuerdo de todo. Yo tengo mucho pecado. Yo voy al infierno. Yo pensaba que iría al infierno un día. En la Biblia, yo descubriendo el Evangelio mediante la sangre de Jesucristo, yo pude descubrir que todo mi pecado había sido lavado, y luego ese pensamiento de que yo era pecador, desechándolo. Ahora Jesucristo me dice que yo soy justo, me ha santificado, y Jesucristo me dice que yo soy limpio. Entonces la palabra de Jesucristo es correcto. Y yo acepté la palabra de Jesucristo. Y luego, yo cuando iba haciendo varias cosas, Dios mío, yo soy débil, no tengo mucha fe, yo cometí mucho pecado, pero Jesucristo dentro mío, ¿cómo va a trabajar? Parecía que no iba a trabajar. Cuando miraba la Biblia, Jesucristo me emblanqueció como nieve y me dejó perfecto. Varias veces experimenté aquello. Por eso un día, ya que experimenté aquello, me acordé del hermano Shimon Sof, hermano Sim, en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo le leí y le dije para que lea. Hermano Sim, ¿usted es perfecto? No, no soy perfecto. Aunque parecía perfecto, ¿cómo diría? ¿Cómo tomando tanto diría que es perfecto, verdad? ¿Tú eres santo? No. Yo le dije, ¿cómo que dice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que yo soy perfecto, ¿verdad? Hermano Sim, lo que dice es correcto, la palabra de la Biblia es correcto, la palabra de la Biblia es correcto, hermano Sim. ¿Eres perfecto? No soy perfecto. Y así, creo que durante 10, 20 minutos íbamos peleándonos. Hermano Sim, vea bien. Ante tu parecer, bueno, si dices que no eres perfecto, yo entiendo, siempre tomas y estás ebrio, entiendo. Pero Jesucristo, no dejándote perfecto, diría por palabra nada más que eres perfecto. Ahora no soy perfecto. Sí, no eres perfecto. Ante tu vista es así. Pero si Jesucristo te dice que tú eres perfecto, entonces no eres perfecto. Yo tomo bebida. Yo sé que tomas bebida. Sí, no te digo para que no tomes, toma. Pero Jesucristo, si te dice que tú eres perfecto, ¿no eres perfecto? No. Yo me peleé con él. Largo tiempo peleándonos. Después yo abrí la Biblia. Hermano, tú no eres perfecto, pero Jesucristo te dice que eres perfecto. Sí, ¿verdad? ¿Jesucristo puede mentir? No, claro que no. Jesucristo si te dice perfecto, no eres perfecto. Claro. Entonces tú eres perfecto. No soy perfecto. Continuamente íbamos así. Yo me enojaba. Hermano, la Biblia tiene la razón más que tu parecer. Nosotros llevando la vida de creencia. Hermanos amados de la iglesia Cangná, no el pensamiento de ustedes, sino con el pensamiento de Jesucristo, espero que se pongan a pensar. Al comienzo, ustedes dicen, no tengo fe, no puedo predicar. Yo, cuando quieren trabajar por la iglesia, yo después, yo hace poco recibí la salvación. Ustedes todos dicen que son carentes cuando quieren ofrendar. No, después cuando gane mucho dinero voy a ofrendar. Voy a millones ofrendar. Todos tienen aquel corazón. Señores, si ustedes ganan millones, el que den ahora, si ganan 100 millones y quieren dar 100, ¿no sería mucho? A ver, cambiando. Yo te voy a dar 100 millones, dame 10 millones. ¿Quién no daría, verdad que sí? ¿Quién no daría? Claro.
La Biblia, lo que nos dice a nosotros, los ojos que nosotros tenemos y los ojos de Dios son distintos. Entonces, ¿el ojo de quién vendría a ser correcto? Los ojos de Dios. Ante nuestra vista, por más sucio que parecemos, si Dios nos dice perfecto, somos perfectos, ¿correcto? Por más débil que seamos, si Dios nos dice limpio, somos limpios. Jesucristo, cuando había sido crucificado, no es que a medias lavó el pecado a ustedes, no es que lavó 99%, sino que perfectamente, pero de la manera más limpia, de la manera más perfecta, para que no haya ni una pizca de error, para que por más que caigan en pecado, no queden ustedes pecado, y de manera perfecta les ha perfeccionado. Amén, digan amén. Ahora, señores, para que ya no puedan ser ensuciados, para que ya no puedan ser más malos con esa bondad, ahora nos ha perfeccionado con ello. El hermano Shimon So, él intentaba dejar la bebida, trataba de ser perfecto, trataba de vivir de manera correcta, de manera pura, y él no lo lograba. ¿Por qué no lo lograba? Porque él intentaba de por sí hacerlo. Dejarlo santo, dejarlo perfecto, dejarlo limpio. Jesucristo, que nos lo ha dejado así, si lo ha hecho así, si nos ha dejado así, es correcto que eres perfecto. Entonces creyó, yo soy perfecto. Desde aquel momento, dentro del hermano se formaba la vida perfecta. A la mañana, cuando se levantaba, él abría las 2 botellas de bebida y empezaba a tomar. Ahora dice que no se acuerda la bebida, para nada. Por más que mira la bebida, dice que no tiene un sentido. Anteriormente, cuando miraba la bebida, dice que sentía una gran atracción. Pero ahora cuando miraba, anteriormente no podía aguantar, pero ahora dice cuando lo bebe como que es agua. El Señor Jesucristo lo ha hecho así. Por lo cual, señores, Jesucristo dentro de ustedes, cuando trabaja, ustedes pueden ser misioneros en África, ¿sí o no? Amén, a ver, digan. Pueden ser misioneros en África, pueden ser pastores y pueden ser evangelistas para salvar miles de almas. Si el Señor lo hace, amén, pueden hacer. Pero Satanás nos engaña. Yo no puedo, yo no tengo fe, yo soy débil. Alce la mano el que no tiene fe. Puede que todos alcen la mano. Si no tienen la fe, tienen que creer y ya. No digan que no tienen fe, sino que tienen que creer nada más. ¿Qué cosa? La palabra de Dios tienen que creer. Nosotros, cuando leemos esta palabra en la Biblia, en San Mateo yo he leído en esta ocasión. San Mateo, yo saqué toda palabra que Jesucristo había mencionado y lo leí. Toda palabra que Jesucristo había mencionado en San Mateo. Mirándonos a nosotros, Jesucristo no solamente anuncia, Él no anuncia la palabra, sino que cuando nos dice, haz esto, no hagas esto, ¿verdad que hay partes que Él habla así? Hoy en esta mañana, conforme a esta palabra que hemos leído, en San Mateo 9, el Señor Jesucristo, como dice, en el 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Señores, el paralítico no podía ni caminar, no podía ni estar sobre otra persona, y las personas lo pusieron sobre la cama y de tal manera lo trajeron. El paralítico, así, no podía caminar,
no podía levantarse, estaba sobre la cama, la habían de tal manera traído, pero Jesucristo le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Por más que seamos nosotros los enfermos, qué absurdo, ¿cómo yo voy a levantar la cama? No puedo ni levantarme, ¿cómo no puedo ni tomar mi cama? Vine sobre la cama mirando esta situación, usted me dice, ¿para qué caminé? Esto es nuestro pensamiento, ¿entienden? Esto es nuestro pensamiento. La palabra de Jesucristo dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesucristo puede levantarse y caminar. Al final, la vida de creencia, el pensamiento de Jesucristo y mi pensamiento van peleando. ¿Mi pensamiento es correcto o la palabra de Jesucristo es correcto? Fácilmente hablando, confía uno en su pensamiento o en la palabra de Jesucristo y de tal manera termina la vida de creencia. Yo no puedo caminar. Jesucristo le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No, yo tengo mucho pecado. Yo tengo mucho pecado, por eso soy paralítico. Yo he cometido mucho pecado. Yo demasiado pecado tengo. El paralítico pensaba y era así. Pero el Señor Jesucristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo no supe. Yo pensé que tenía mucho pecado. Yo siendo malo, pensé que Jesucristo no iba a trabajar en mí. El Señor Jesucristo, así me dice que obtuve el perdón del pecado. No tengo pecado. Yo no tengo pecado. Obtuve el perdón del pecado. Eso es correcto. Es creer de tal manera. Antes de encontrarse con Jesucristo, antes de oír la voz de Jesucristo, ustedes, dentro del pensamiento, ustedes viven. Pero mediante la Biblia, mediante los libros, mediante el libro de la Biblia, el domingo, mediante la palabra del siervo, cuando ustedes van oyendo lo que dice la Biblia y el sermón que daba en los domingos, esta prédica, no es algo que va con el corazón de ustedes. Es la palabra de Dios que no va con el pensamiento de ustedes, por lo cual, si solamente aceptan lo que va con el corazón de ustedes, es confiar en su ser, no es confiar, creer en la palabra de Dios, no es creer en Dios. Si Dios es mucho más todopoderoso que ustedes, si es más superior que ustedes, si ustedes creen, ustedes con fe deberían de aceptar la palabra de Dios. Eso es muy importante. En una ocasión yo fui invitado por el presidente. En ese momento estaba en la situación de no poder ir. Si un presidente me dice para que vaya, realmente si uno no va, debería recibir un castigo. Realmente yo estaba muy apenado. Realmente si el presidente me llama, yo debería dejar todo e ir. Sin embargo, yo le llamé al presidente. Esto me ocurre a mí y tengo esta situación. Si usted me dice que vaya sí o sí, yo debería de ir. Ahora no sé cómo responder y eso le comenté al secretario. Entonces vamos a concordar realmente en otro momento el tiempo. Realmente, por suerte, no me convertí en pecador. Debería de convertirme en pecador. El que cometan homicidio, el que roben, el que asalten, el que adulteren, también es un pecado, pero el pecado más grande que es cuando Jesucristo nos dice, ya no me acordaré más de tus pecados y transgresiones, pero a pesar de ello, si ustedes dicen, soy pecador, de frente, ustedes están en contra de Dios, pero de frente están realmente oponiéndose a Jesús. Jesucristo le dice, te perfeccioné. No soy perfecto. Es porque no saben qué dicen aquello. ¿Cómo que qué clase de seres somos nosotros para decir que el Señor Todopoderoso, si nos dice perfecto, deberíamos decir que somos perfectos? Si
el Señor Todopoderoso nos dice santos, deberíamos de decir que somos santos. Si nos dice que no se acuerda de nuestro pecado, deberíamos de decir que no nos acordamos, que no se acuerda y que si se ha lavado todo nuestro pecado, que se ha lavado, ¿qué somos para decir realmente delante de Él? En Hebreos 10 dice, conforme a su voluntad, una vez para siempre hemos sido santificados. Cada sacerdote ahora da la ofrenda. Este sacrificio no puede quitar el pecado para siempre, pero el sacrificio de Jesucristo realizó la eterna redención. Luego que dice, y a sus enemigos había hecho que estén bajo sus pies, y así está esperando. De repente, ¿por qué ahí habla acerca de los enemigos? ¿Por qué habla acerca de los enemigos en Hebreos? ¿Quién es el enemigo? Jesucristo. Jesucristo dice, santo, perfecto, no, yo soy pecador, no, yo no soy perfecto, no, yo no soy santo. ¿Cómo se atreve ante Dios Todopoderoso, ante su palabra, ante la palabra Dios Todopoderoso? ¿Qué clase de ser pone su pensamiento? A los enemigos, ahora dejándolo bajo sus pies, esperando a los enemigos, realmente los castigará en gran manera. Realmente, los que no han obedecido la ley de Moisés, teniendo 2, 3 enemigos, ¿cómo aquel pecado de estar en contra de la palabra de Dios? Es porque no sabe y dice, yo soy pecador y no soy perfecto, yo soy débil, yo soy deficiente. Es porque no sabe. ¿Cómo es que seres como nosotros, qué clase de seres nos creemos y nos atrevemos a decir ante Dios Todopoderoso, Omnipotente, al que ha creado todo el universo, nos dice que somos santos, y Él que es santo, ¿cómo decimos que somos pecadores ante Él? Porque no lo sabemos, decimos aquello. Por eso somos engañados por Satanás. Y estando en contra de Dios, a pesar de que estamos en contra de Dios, a pesar de oponernos ante Dios, nos oponemos ante la palabra de Dios. Y estando en contra de la palabra de Dios, sea lo que fuera, sin saber nada. Hay gente que habla sin saber absolutamente nada. El Señor Jesucristo, en San Mateo 9, acerca del paralítico, ¿qué es lo que le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué ha ocurrido aquí? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Ah, blasfema. Por favor, qué soberbio. Está exagerando el que se cree para hablar así. Nosotros no sabiendo bien esto, no conocemos bien la voluntad de Dios con nuestro pensamiento. Muchas veces estamos en contra de la palabra de Dios. Aquellas personas estando bajo los pies de Jesucristo, arrodillados, son personas ahora que deberían de recibir la ira, dice en Hebreos. Jesucristo ha entregado una ofrenda y a sus enemigos, poniéndole bajo sus pies, a los santificados por una ofrenda, le ha perfeccionado. Señores, esto no es palabra de usurpar. Señores, porque ustedes se pongan un poquito ante la palabra usurpar, eso no sería gran problema. Pero yo, como siervo de Dios, cuando hablo y cuando ustedes están en contra de esta palabra que yo digo, como siervo de Dios, no está en contra de mí, sino en contra de Dios. Yo soy débil, soy deficiente, conmigo no se puede, yo no tengo fe. Eso es decir que Jesucristo no me ha perfeccionado. Viene a hacer algo realmente temeroso, terrible. Amén, pueden decir amén, amén. El Señor Jesucristo sobre la cruz, cuando ha perdonado nuestro pecado, hay posibilidad de que nosotros cometamos un nuevo pecado. No debería de lavar el pecado hasta tal momento nada más, porque en adelante otra vez cometemos pecado, entonces deberíamos de ir a la destrucción eterna. Jesucristo realizó la eterna redención y eternamente nos ha perfeccionado, sea cual fuera el pecado que cometemos, recibiendo el castigo de manera
ahora perfecta, para que no tengamos ninguna mancha, nos ha dejado. Cuando creemos que Jesucristo nos ha perfeccionado, obtenemos el perdón del pecado. Cuando creemos que somos perfectos, nos hacemos perfectos. Más que la palabra de Jesucristo. Aunque la palabra de la Biblia dice así, la voz de Satanás la gente oye. Yo soy débil, yo tengo mucho pecado, no tengo fe, Jesucristo Dios no va a trabajar en mí, por lo cual, ya que cree de que Jesucristo no va a trabajar, aunque sea su ser mismo, quiere guardarse a sí mismo y saliendo de aquella guarda de Dios, de por sí trata de guardarse, y mucha gente vive de tal manera. El Señor Jesucristo dice, ánimo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Claro! Cuando los escribas escuchan aquello, eso no va. ¿Cómo? ¿Cómo dice que ha obtenido el perdón del pecado si no hizo nada? El Señor Jesucristo dice que ha obtenido el perdón del pecado. Entonces es cierto aquella palabra. Con nuestro pensamiento, ustedes cuando llevan la vida de creencia, con el pensamiento de ustedes y con la palabra muchas veces no concuerda. Sea cual fuera el pensamiento que tengan. Ahora hemos sido engañados por Satanás con nuestro pensamiento. Tenemos el pensamiento contaminado de Satanás y uno no puede creer de tal manera la Biblia. Y, me ha surgido este pecado. Pero esta Biblia es la palabra de Dios. En una ocasión un hermano me habló acerca de la versión King James. Yo le dije al hermano de manera detallada: hermano, ¿usted ha leído bien la Biblia reformada coreana? Hay muchas Biblias de la Biblia, pero esta Biblia reformada en coreano, para traducirlo exactamente, aquí, por si se daña la traducción, aquí cuando se ausenta parte dice que está escrito así, pero en algunas copias así está escrito, detalladamente está escrito así. Esta palabra reformada no lo ha hecho con una copia nada más y abrió varias copias. En este libro esto se ha dañado, este versículo se ha ausentado, se ha borrado, pero en otros libros, en otras copias están presentes. Y en esta Biblia, aunque esta copia no está presente, sacando otra copia, y en otras copias así están escritos y detalladamente lo ha escrito. No ha mirado solamente una copia, la Biblia ha sido mirando varias copias, lo ha escrito. Pero en Qumran, en el Mar Muerto, lo que se ha descubierto en la cueva, estaba sobre la pieza de cuero en un pedazo de cuero, exactamente lo había escrito, eso era lo más preciso en coreano. Muchas Biblias, muchas versiones están presentes, pero aunque son palabras del antiguo, idiomas antiguas, es difícil, pero es la más exacta, más que la versión traducida del King James. Y exactamente lo han traducido aquí. La gente no sabe mucho y dice que esta Biblia reformada es tan absurda que la palabra de Dios, realmente ellos humillan la palabra de Dios, son tan realmente necios. Si una persona conoce bien el inglés, bueno, no diría mucho, pero los que no conocen bien el inglés solamente se inclinan en un ángulo. Realmente hay tanta gente. Espero que no se arrinconen en un pensamiento nada más, en su pensamiento. Escriban su pensamiento y al lado escriban la palabra de Dios. Mi pensamiento es así, pero la palabra de Dios es así. ¿Qué pensamiento es correcto? ¿Mi pensamiento es correcto o la palabra de Dios es correcta? Ante nuestro pensamiento, sin lugar a dudas, nuestro pensamiento así, y nos dice que somos pecadores, pero Dios dice que nos ha curado nuestro pecado, nos ha santificado, nos ha perfeccionado eternamente, por lo cual, delante la palabra de Dios, delante de Dios, de manera humilde, arrodillados, todos nuestros pensamientos, haciéndolo nada, ahora la palabra de Dios, aceptando en nuestro corazón, como creemos de tal manera, al creer en la palabra, eso es unir el corazón con Dios. Desde aquel momento dentro de nosotros, Dios
estando vivo, va trabajando. El Señor Jesucristo le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ante ánimo: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ante nuestra vista esto parece, no tiene sentido, parece que no va a poder caminar, parece que no puede levantarse. Pero ante la palabra de Jesucristo, cuando lo cree, así, esto era posible dentro de ustedes. Si pudiesen ahora vaciar todo el pensamiento de ustedes, Jesucristo, Dios entrando en ustedes, se establecería y sería tan bueno. Pero más que la palabra de Dios, parece que sería difícil, no sería posible conformar la palabra de Dios, y parecía mejor el pensamiento de ustedes y son engañados por Satanás, aunque está presente la palabra de Dios. Lo dejan de lado y hay muchos que se encaprichan con su propio pensamiento. La palabra de la iglesia, la palabra del siervo, no es solamente eso, sino que están en contra de la palabra de Dios. Muchos dicen que no existe guía, que no hay líder, que no hay guía, pero en la Biblia dice que estableció al pastor para que vaya a guardar a las ovejas y le dice a Pedro: ahora pastoread, apacentad mis ovejas. Algunos dicen que nuestro pastor únicamente es Jesucristo. ¿Podemos oír la voz de Jesucristo y seguir la palabra de Jesucristo? No, ninguno. Ahora, ustedes, muchos pensamientos, a veces surgen el odio, a veces surge rabia, a veces surge el pensamiento malo, ahora pensamientos engañosos. Sin embargo, escriban el pensamiento de ustedes y al lado: mi pensamiento es así, pero ¿cómo es la palabra de Dios? Abriendo la palabra de Dios, anotando al lado el pensamiento de ustedes. Claramente es distinto. Entonces, ¿seguirán el pensamiento de ustedes o seguirán la palabra de Dios? Satanás nos engaña, y más que la palabra de Dios, nos dice que es mucho más correcto que nuestro pensamiento. Cuando leemos la Biblia, cada palabra de Jesucristo ante nuestra vista parece que no es posible, parece que es incorrecto. Así lo vemos. Sin embargo, nuestro buen pensamiento, desechando la palabra de Jesucristo, es aceptarlo. Ustedes, no hay necesidad de que vean que son limpios o no. No hay necesidad de buscar de que son santos o no. Si Jesucristo le dicen santo, realmente el hecho de buscar en ustedes que son santos ahora es estar desconfiando de Jesucristo. Usted me dice santo, entonces si usted dice que yo soy santo, soy santo. Señor, si usted me dice justo, yo soy justo porque usted lo ha dicho en la palabra. Si usted me dice que no soy el que retrocede, sino que soy el que tiene la fe para salvar a las almas, yo parezco que no tengo fe, pero es correcto que yo tengo la fe. Y ante la palabra de Dios es matar el pensamiento de ustedes. Si van obrando de tal manera, si realizan aquella obra, surgirá a ustedes la palabra de Jesucristo, brotará la palabra de Jesucristo y tendrán un mismo corazón con Dios, y se cura el paralítico, y como obtiene el perdón del pecado, Jesucristo dentro de nosotros. Todo trabajo trata de realizarlo. Yo también, a menudo con mi propio pensamiento, parece que no tengo que seguir en mi pensamiento, parece que mi pensamiento es mucho mejor. Y muchas veces tengo aquel pensamiento errado. Ahora, abriendo la palabra, no lo pasen a medias y lo pasan de largo, sino que seriamente abriendo la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice justo a mí. La palabra de Dios me dice santo a mí. La palabra de Dios dice que mi pecado ha sido lavado. La palabra de Dios así lo escribe. Delante de aquella palabra, sea quien fuera, nadie ante Dios Todopoderoso, espero que no se pongan en contra de aquella palabra, sino que: Señor, discúlpeme, yo he sido necio y sin saber bien me he puesto en contra de la palabra de Dios. Ahora la palabra tal como es, lo aceptaré, y es creer en la palabra tal como es, por lo cual, desechando el pensamiento de ustedes, cuando aceptan la palabra, desde aquel momento dentro de ustedes Dios trabaja, y con la gracia, con poder, le bendice y reciben la bendición. En realidad, cuando la sangre no es producido, y aquella joven que tenía sangre
hemoglobina 2,5, pero ahora tiene 10. Lo único que hizo es creer en la palabra nada más. Cuando ustedes creen en la palabra de Dios, las veces que creen en la palabra de Dios, sin relación a la obra de ustedes, sin relación a su empeño, sin relación a la manera que Dios trabaja y de manera bendita, una vida gloriosa, llegarán a vivir. Todos vamos a orar. Y ante la palabra de Dios, durante un momento, bajando la cabeza, todo pensamiento de ustedes desechando la palabra de Dios, aceptando dentro de aquella fe, para que pueda trabajar en ustedes. Espero que haya la gracia de Dios. Todos personalmente vamos a orar.